Muy buenas a todos. Este es el podcast del grupo de estudio Jale. Soy el iniciado Alejandro Delgado. Junto a mí se encuentra el Carú y Luis Francisco Roldán y los iniciados Miguel Ángel Romero y Nazaret Aparicio, así como el aprendiz Raúl García. Hoy vamos a realizar una entrevista personal y sobre su paso por la academia al iniciado Miguel Ángel Romero. Vamos a ello. Buenas. Muy buenas, Alejandro. Muy buena. Muy buenas, señor Roldán. Luis Fran. Sí, muy buenas tardes. Muy buena Tinto, hoy el entrevistado. Muy buena. Que aunque lo hayamos presentado como Miguel Ángel Romero, mayormente conocido como Tinto. Muy buena Nazaret. Buenas tardes. Y por último, el aprendiz Raúl. Buenas tardes. Tu primera vez en el podcast, tu primera vez en una sesión de estudio, Vaya, que se queda grabada. la verdad es que sí, la primera vez en ambas. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es una entrevista que ya se está convirtiendo en asiduo de hacer entrevistas una detrás de otra a Tinto, que como a mucha gente de la academia le sorprende, no tenía ninguna, siendo uno de los más antiguos y de los más prolíficos dentro de la academia. La leyenda de la academia, ¿no? La leyenda. Dios mío, la leyenda. Además me ha dicho que se escucha todos los podcasts y que lo vamos a tratar muy bien. O lo vamos a intentar, por lo menos. Voy a escuchar todo menos este. No te vas a escuchar a tú mismo. Pues si te has escuchado la esa, te sabes las preguntas. Y la primera pregunta es ¿cuántas clases tienes? Uf. Literalmente no lo sé. Porque no llevo una cuenta. Bien. Entonces, más de 150 seguro. Ahora ya no sabes Pero- si... Lo sé por el distintivo, pero no porque lleve una cuenta. La verdad es que no la llevo la cuenta. De más está decir, que no lo he dicho, que el resto hagáis las preguntas que consideráis oportuno en relación a lo que diga. De hecho, cuantas más digáis, más guay queda el podcast sin solo las preguntas típicas. Sobre todo, yo creo que estoy interesado en qué pregunta hace Raúl. Que lo veo con carilla de poli malo, de apretar. Ese es bueno. La segunda pregunta es que ¿cuánto tiempo llevas en la academia? Llevo desde el principio. Literalmente. Desde que empezó la academia, ahí estoy. Ahí me vi. O sea que ya a 6 años, más de 6 años. Sí. Bueno, sí. Sí. La academia tiene su 6º aniversario. Vamos a ponerlo. Sí, claro. No son años completos, porque no empezó en 2019 al principio la academia. Claro. Pero sí, llevo desde el principio, desde 2019. O sea, 6 años, 5 y pico, 6 y pico, ¿no? Ahí estará Sí, más o menos. fuerte, ¿eh? Muchos años. ¿Cómo llegaste a la academia? Pues. Yo soy fan de Star Wars, creo que como muchos de los que estamos aquí. Y me acuerdo que por ese entonces estaba la tienda de Carol abierta, Jurassic Free. Y tenía allí, pues, bueno, tenía la espada láser, tenía mucho material y demás. Y coincidió que yo estaba echándole el ojillo a alguna espada láser, no tiene ninguna, quería alguna. Pero lo típico, ¿no? Por tenerla en casa, para exponer o para poco más. Y recuerdo que justo en ese entonces, por las redes sociales, vi pues como un anuncio, ¿no? De Academia de Grima Láser, tal. Y vale, eso qué narices y dónde. Y cuando vi que era aquí en Linares, dije, ostras, ¿qué dice aquí en Linares? Qué paranoia. Y se me ocurrió escribir un mensaje al perfil, que por ese entonces era el maestro el que lo llevó, bueno, el que estaba únicamente empezando con el tema de la academia, o iba a empezar con la academia. Y sobre todo fue porque creo que puso como algo de promo o del propio material que tenía Carol en la tienda. Sí. Entiendo que con la De intención... una pequeña promo, creo, sí. Claro, entiendo que con intención de empezar con la academia y de que la gente pues se hiciera con las cosas en la tienda. Y yo lo vi y claro, le escribí un mensaje preguntándole por la espada. Dije, ay, mira, que yo que quisiera tener una tal.
Y me dijo, muy bien, no sé qué, pero vamos a hacer un evento en Jurassic Freak el día tal, a tal hora, vente por allí que te va a molar. Y yo cogí y dije, ostras, cómo molesto. Y tiré para allá, para la cita. Y allí fue donde me encontré el percal. Yo no sabía que eso iba a ser así. Ya. Yo te recuerdo allí. Sí, allí estaba yo. Yo te Estaba recuerdo. con mi mujer, bien embarazada y Con todo. tu mujer. De hecho, hace no mucho vi la foto y dije, míralo, el cinto, qué carica. Sí, totalmente. Yo iba allí como un conejillo ahí escondido a por mi espada y ya está. Eso era lo que iba. O sea que mira si se ha cambiado la cosa. Claro, entonces a ti te cambia mucho la historia, porque la mayoría de gente la primera vez que llega al salón. Incluso mi primera experiencia fue al salón. Pero tu primera experiencia fue en el Jurassic Freak. Sí, claro. Yo llegué allí y ya me llevé la primera impresión de lo que era el maestro y lo que iba a montar allí. Que para mí fue como una locura de esto que narices, ¿eh? O sea, parecía un poco, me hace gracia ahora lo veo con perspectiva y me hace gracia. Pero parecía un poco como si estuvieran alistando a gente para el ejército. Aprovecho para apretar yo un poquillo, porque yo a esa charla no asistí. ¿De qué iba, si puedes acordarte? Pues eso es lo curioso. Yo pensaba que iba a ser algo relacionado con Star Wars o algo así. Y para nada, era el maestro siendo el maestro. O sea, ya todo lo que estoy aquí me entendéis, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo me quedé allí con cara de... ¿Qué narices esto? No estoy entendiendo nada. Pero al mismo tiempo estaba muy guapo, porque como la acompañaban también Rafa y Cabrera. Claro, no solamente al maestro con una movida que tú decías, este señor, ¿qué narices es? ¿Y qué me está hablando? Que no me entero de nada. Sino que como estaban ellos también, pues se apoyaba un poco la dinámica en los tres y podías ver un poquito de qué iba la cosa. Claro, yo dije, ostras, qué guapo. O sea, aquí es para aprender. Lo primero que piensas es, vamos a aprender a luchar como en Star Wars. Pero luego allí fue cuando se rompen todos los esquemas y es como, no, esto no tiene nada que ver cómo se lucha en Star Wars. Es otra cosa diferente. Y claro, yo me quedé con toda la cara de... Eso, entre no entiendo nada, pero al mismo tiempo esto está muy guapo. Esa fue como la sensación. Es como, yo creo que esto no es para mí, pero mola mucho. Así fue como me quedé ese día. ¿No? A mí me resulta curioso preguntarte, ¿y cuál fue la impresión de tu mujer ese día, si la recuerdas? Yo creo que un poco la misma. O sea, íbamos luego de camino a casa comentándolo en plan, qué cosa más rara, qué cosa más... Pero al mismo tiempo como mola. Que... Yo iba, ya me acuerdo que como yo iba a lo que iba, que era llevarme mi espada y mi material y demás, que yo estaba interesado en las quirillas, pues yo luego iba a casa flipando porque me había comprado mi espada láser, no sé qué. Y se había quedado como un poquito en segundo plano en lo del tema de la academia. Pero eso ya se queda ahí. O sea, es algo tan extravagante para ser Linares que fue como, ostras, qué chulo está esto, ¿no? Y bueno, ya una vez que estuvimos allí, el maestro habló todo, cómo iba a ser un poco y demás, y ese principio de la academia, pues ya hubo ahí como un acuerdo, una quedada para ir al salón por primera vez, sin saber que íbamos al salón. Y me acuerdo que quedamos allí en la de Aníbal. Quedamos en la de Aníbal y era como un punto de encuentro. Ostras, me suena mucho eso, Sí. Era donde quedamos, fue como el punto de encuentro de todo el mundo este día hasta ahora, allí en la de Aníbal. Todo el que esté interesado al final. Sí. Y, hombre, jolín, a mí me llamó tanto la atención y me moló que dije, mira, pues voy a ir a qué tal. Y allí quedamos, y ahí llegamos a la de Aníbal todos. Fue curioso. Y de la gente que se reunió en el Hotel Aníbal, ¿quedan mucho a día de hoy? O sea... Yo creo que no. Algunos. ¿Verdad? Algunos. Pero muchos de los del principio, ahora mismo, yo creo que no. Claro, vosotros dos sí, ¿no? Me imagino. Nosotros dos. Claro que yo ya estaba antes, pero yo en todo eso también lo participé. Claro. También, no sé si estaba allí, pero fue también en el momento Dante. Dante, sí, Dante estaba, Pedro. Bueno, Rafa. Cabrera creo también. ¿Quién más? Luego varios, sí. Yo recuerdo más gente, pero son gente que ya no... Es que ya no está. Son la gente del principio, la gente interesada por Star Wars, la gente del ambiente del Jurassic Freak que... Pero bueno, ya ahí hay un número de iniciados importantes. Sí. Yo, Tinto, Dante, Pedro, ostras, hay un grupo...
estamos o gente que hemos seguido hasta hoy, o gente que por lo que sea para no está, o gente como Pedro que está pero lejos, en fin, un poquillo de todo. Pero hay algunos otros que no, que directamente no están. Que yo recuerdo ahora mismo, no sé. No. Sería también una buena idea a lo mejor para entender eso, de los que estáis aquí lo vais a saber también. El cuadrito que hay allí de Lego. Sí. Ese también tiene mucho de... Tiene lore. Ese tiene ahí de gente que empezó, que luego ya se fue y no tiene muñequito, pero de los primeros que fueron llegando también justo después de la apertura de la academia tienen su muñequito. Sí, un poco la primera generación de la academia. Sí, un poco sí. Más o menos. Sí, algunos no están ya porque duraron un poquito al principio, en la academia no siguieron. Y ahora mismo, bueno, quizás no me acuerde de alguno, no sé. Son ya bastante años. Qué guay. Claro, te voy a hacer primero la pregunta de cuál fue tu primera sensación del maestro, que ya más o menos me has dicho algo con... Sí. Hombre, la sensación fue muy buena porque es una persona que no sé, te encuentras a gusto escuchándola. Uh-huh. Se expresa bien y demás, entonces es agradable hablar con el maestro. Y al mismo tiempo es chocante porque no te encuentras a alguien que hable así normalmente. Y menos con el día que se presentó la academia y demás, no te encuentras a alguien que presente algo así ni te hable así de una disciplina. Entonces fue un poco, pues eso, como chocante, pero al mismo tiempo agradable, no sé, en mi caso. Vamos, no lo quiero te quitar de una cosa rara, pero pues sí, podría resultar a la gente que no conoce un poco de la movida y demás, podría resultarle como extraño o raro así. Pero no sé, fue buena sensación. Sí, me gustaría aquí. Comenta que llegaste ahí al Aníbal, ¿no? Y ya Sí. entraste al salón. Sí. ¿Cuál fue tu primera sensación del salón? Buah, eso estuvo muy guapo. Eso estuvo muy guapo porque fuimos entrando allí todos poquito a poco por la puerta. Y claro, es una cosa que no te esperas. O sea, parece que vas a entrar a un local ahí, ¿sabes? Más normal, por así decirlo. Y está súper guay, ¿no? Es que la entrada allí, la ambientación, la atmósfera que hay y todo, está súper guay. O sea, fue una sensación como, ostras, esto no me lo esperaba así, que es casi mágico. ¿Y cómo fue tu primera clase? Esa primera clase. Ostras, pues recuerdo que estuvo muy chula y al mismo tiempo como que no entendían nada. O sea, es que literalmente así, la primera vez, la primera clase, no entiendes casi nada y solo te quedas como pensando, esto mola mucho, aunque no lo entiendo, está guapo, pero no me estoy enterando de nada. Y muy... Claro, ahora no es como ahora, imagino, porque por ese entonces estábamos bastante en clase, Claro. al mismo tiempo. Era todo como un rollo más militar. Me acuerdo cuando empezamos, de lo primero que empezamos a ver, era como... pues era como aprender a andar. O sea, era los compases, cómo moverte, básicamente. Y era, venga, para adelante, para atrás, alcance. Sí. En fin, que tengo el recuerdo de que como que lo primero que vimos fue eso. Fue el tema compases, aprender a andar, algo así. Y por eso digo que me resultó como un rollo muy militar. Claro, ese rollo de poner a todo el mundo en fila. Sí, que todo el mundo... Y venga, un compás de alcance, un compás de no sé qué. Compás de Topa acá, cruce, topa allá. compás de avance, efectivamente, era así. Venga, y ahora, hacia atrás, compás de... Y así, era como... No sé, pero estaba guay. Por tanto, ¿cuál fue tu primera sensación de la disciplina? Aparte de, no lo entiendo, pero... Sí, no, hombre, está pues... guapo. Sobre todo me interesa la primera vez que viste a alguien tirar. Sí. O sea, la primera vez que yo vi, por ejemplo, a Rafa y a Cabrera, o al maestro con ellos, tirando, pese a que no tiene nada que ver a lo que hoy día, ya era impresionante. Ya era una cosa que tú decías, ostras, esto no es Star Wars. Que aunque lo que vemos en las películas mola, cuando ya lo ves desde otro punto de vista y te explican realmente lo que es la esgrima o lo que implica utilizar armas, lo ves con otro ojo. Lo ves como más impresionante incluso. Como lo ves más difícil o... A eso me refiero con impresionante. Como que no lo analizas tanto. Claro. Y hasta esto es más serio de lo que parece. Y al mismo tiempo, pues eso me gustó mucho. O sea, le vi que tenía sentido, que no era vamos a jugar con la espadica. Para que no entendamos.
¿Y cuál fue la primera sensación de los compañeros? Mi sensación de los compañeros. Bueno, la verdad es que fue una sensación muy agradable. Porque hasta el día de hoy pienso que todos los compañeros que han pasado por la academia han sido gente agradable, gente con la que puedes estar, con la que puedes charlar, con la que puedes compartir cosas. Y gente que se ha implicado más o menos, pero no sé, en general la sensación es buena. La sensación que me dan los compañeros de la academia es buena. Yo voy a aprovechar para preguntarte, ahora que está con lo de los compañeros. Recuerdo que enseguida la academia se dividió en 2 clases. ¿Lo recuerdas? Ostras. Había 2 clases. Uno se hicieron los jueves y otro los viernes. Uno los viernes y los Sí, sábados. uno los viernes y otro los sábados. Se repartió un poquito donde unos teníamos como... vamos, no recuerdo el nombre, o si tiene el nombre no, pero uno era como capitaneado por Rafa y el otro capitaneado por Cabrera. Que eran como los asistentes del maestro y demás. ¿Cómo se llamaba? Bransidice y Coruscant. Eso es. Bueno, aquí está aquí Blufa que... El Lord Keeper. Claro, ¿en cuál caíste? Yo estaba en Prasidice. Yo estaba en Coruscant, ¿eh? Yo estaba en las dos, yo iba a las 2 clases. Pero Blufa es que era saco del principio. Pero sí, me acuerdo. Ostras, me la has refrescado eso, ¿eh? Ese Claro, había ido y todo. ¿Y qué te hizo quedarte? Después de estas primeras sensaciones. Pues me hizo quedarme que, como decía al principio, que aunque parecía una cosa extraña o difícil de entender, por alguna razón me gustaba. Y el propio aprendizaje de ya no solo de la esgrima, sino de otras disciplinas adyacentes y demás, es interesante y me llama la atención y aunque nunca he sido un buen estudiante, realmente, pero tengo esa curiosidad y demás y me gustó mucho. Me gustó también la práctica con el arma. Pues eso, el estar con los compañeros en clase, no sé, es una sensación en general muy agradable y muy chula. Y no sé, creo que eso fue lo que me hizo quedarme. Y que cuando te quedas y sigues dando pasitos y avanzando y creciendo, yo creo que más ganas te entran de seguir haciendo cosas con la academia. Sí. Aprovecha para preguntar a Raúl que tiene aquí un clásico de la academia, una leyenda. A ver, creo que a lo mejor estas preguntas son más difíciles para Raúl porque llegó más tarde y no sabrá qué. Pero para él han tenido que ser muy distintas la experiencia. Claro. A ver, yo escuchando, por ejemplo, lo de su primera clase que fue con los compases, yo ya no solo en mi primera clase, sino también con la de otros compañeros que tenían la suerte de observar alguna que otra. Y en cierto modo ese primera clase en la que, como bien decía Tinto, te enseña a andar, en cierto modo se respeta. No sé si del mismo modo o se atiende del mismo modo a esos orígenes, pero sí que, vamos, yo me pongo de cuando fue el primer día y fue llegar y lo primero fue esos pasitos. Yo lo que sí que tengo una duda y es por ya no solo entrar más tarde, sino yo he visto que en general las personas que han entrado después ya no tenían ese gusto tan notorio por Star Wars o demás, sino eran más bien por la disciplina meramente crimística. Y a mí lo que he estado todo el rato pensando es que si tú en tu caso, Tito, te estamos entrevistando, tú tenías ya ese gusto o esa inquietud por la esgrima en general, ya sea esgrima histórica, deportiva, o empezaste a cogerle el gusto a raíz de la mera esgrima láser. Sí, fue tal cual, sí, a raíz de estar en la academia. Yo al principio no estaba interesado en esgrima y es como decíamos, ¿no? Yo fui más que nada por eso, por el tema de Star Wars. Y es cierto que quizás la diferencia entre ahora y antes, cuando empezó la academia, sea quizá por eso, que antes había más gente que era más por Star Wars, porque fue como la manera en la que muchos nos enteramos a través de la tienda de Carol y del material y demás. Quizás era gente que estábamos más interesados en el mundo de Star Wars o nos gustaba y fue como un poco la vía por la que llegamos. Que me consta que algunos como tú, Alejandro, ¿no? Y demás ya conocíais de antes, claro, por la esgrima.
pero muchos quizás yo creo que no nos vino por eso. Es que específicamente la esgrima láser al final, queramos o no, nace un poco también de ahí. Sí, sí. Entonces, pero sí, es bastante interesante eso. Y hoy día yo creo que quizás sí que es verdad que tira más el ámbito esgrimístico de por sí que el del mundo de Star Wars. Sí, que casi nadie llega por Star Wars. Claro, en mi caso hoy día es eso. O sea, me he interesado por la esgrima a raíz de la academia. No ha sido porque yo antes tuviera inquietud. ¿No? Claro, es que se está viendo que muchos compañeros llegan a lo mejor de disciplinas cercanas como recreación histórica o simplemente esgrima histórica, y a raíz de ese previo conocimiento es por lo que llegan a conocer la esgrima láser y empiezan a interesarse. Entonces me resulta curioso cómo este origen de primero el público general que le gusta Star Wars, las películas y demás, son los que van al principio y ahora es como totalmente diferente. Es como que ese cambio del principio, a ver qué me van a contar de Star Wars, y ahora es a ver qué me van a contar de la esgrima. No sé, a mí por lo menos me parece muy interesante ese cambio que ha habido. Buen historiador, mirando los procesos históricos. Es cierto, un poquito tirando. Es cierto que ahora que lo pienso un poquito más y tiro más de memoria, porque ya te digo, me cuesta algunos detalles, pero sí que es verdad que muchos compañeros, ahora que lo pienso, realmente, quizás más que por Star Wars, sí que tienen también inquietud esgrimística, porque por ejemplo Rafa y Cabrera También, venían de ahí. No sé si... Pero había otros compañeros, ahora no recuerdo mismo, pero sí, que muchos también ya venían de otros contextos marciales. Sí. Y demás. Yo al menos hablo por mi caso, porque yo no vengo de ahí. Yo vengo más de eso, de Star Wars y ya está, porque ni practicaba ninguna disciplina marcial, ni me interesaba entonces. Pero sí, imagino que ya hoy día más que nada por eso. O a ese más el interés. Te voy a tener que traer más veces, Raúl. La pregunta ha dado de sí, Está guay, está guay. Espérate que ahora me he perdido yo aquí. ¿Cómo han cambiado esas sensaciones desde que ha empezado? Bueno, digamos que al final el interés genuino sigue ahí. Sí que es verdad que a lo mejor ya no es tan impresionante, porque digamos que la sorpresa te la lleva al principio. Es lo más llamativo así al principio. Pero mis sensaciones son que a día de hoy yo creo que estamos evolucionando bastante a cómo está la academia de antes. Y no sé, me gusta mucho porque veo ese avance o esos pasitos hacia adelante y lo veo mucho en eso, en el progreso de los compañeros, por ejemplo. Es verdad que al principio, al estar más gente y demás, no era como ahora, que es otra de las cosas buenas que ha ido avanzando, que el trato más personalizado con cada alumno y demás. Y entonces ahí se ve el crecimiento también de cada tirador que yo puedo hacer a día de hoy, que es impresionante. El crecimiento es mucho más rápido que el que tenemos al principio. También es verdad que ahora, conforme van entrando, tienen más referencias, tienen más referentes de gente que llevamos más tiempo también en la academia, no como al principio. Al principio, cuando yo entré, aparte del maestro y como mucho Rafa o Cabrera, pues no tienes tampoco mucha más referencia de la disciplina. Y todas esas cositas son las que he ido viendo evolucionar a lo largo de estos años. Y la verdad es que está muy guay también ver ese crecimiento. Está genial. Al final, era la siguiente pregunta que te iba a hacer, que cómo había cambiado la academia. Bueno, pues eso, la podemos juntar un poco con las sensaciones. Porque es que al final va de la mano. Lo que vas viendo, la evolución que vas viendo con lo que te va generando. Y ya ni hablemos de todo lo que se va generando alrededor, de temas de libros, temas de artículos, los grupos de estudio en los que estamos, en fin, que es que ha ido pegando unos pasos agigantados. Sí. Es que al final parece que llevamos mucho, mucho tiempo y tiene ya sus años, pero... Pero no son tantos realmente. No son muchos. Uh-huh. No son muchos. ¿Tienes algún momento que recuerdes como especialmente importante, especialmente transformador para ti? ¿Algún recuerdo que digas, este día lo recuerdo perfecto, se me quedó grabado? Bueno, aparte de cuando llegué la primera vez allí a la tienda y conocí al maestro, cosas así, yo creo que como ya se han pasado, uno de los momentos yo creo, porque lo que me tuve que dar fue con el examen de Carlos de Lifrán.
yo creo que Claro. dentro de todos los recuerdos que puedo tener de lo que llevo vivido en la academia, creo que uno de los más relevantes, si no el que más, o de los más importantes por los que he tenido que pasar, ha sido ese. Ha sido el ser opositor de Luis Fran en su examen. Claro. Yo creo que ha sido el reto más top que he tenido. Y como recuerdo, Respecto a eso, lo que queráis preguntarle, porque en las preguntas típicas no está el ¿qué tal tu duelo? Porque prácticamente no ha duelo a nadie. claro, Cuando hicimos el podcast del examen para el primer aniversario, te preguntamos las sensaciones que tuviste antes, durante y después del duelo. ostras, pues no recuerdo exactamente. Sí, más o menos. Sí, Más o menos. puede ser, Yo me lo he ¿no? escuchado y sí. Yo creo que sí. Pero bueno, que todo lo que queramos ampliar, como su Sí, entrevista. yo creo que sí, porque ese fue extenso y hablamos ahí bien de todo eso. Pues, para empezar con un poquito de orden. ¿Cómo te dijo el maestro o cuándo te dijo más o menos, teniendo en cuenta que el examen fue septiembre, tú vas a ser opositor al duelo de Luis Fran? No recuerdo tampoco la fecha muy exacta, pero sí que fue con mucha antelación, desde que ya se sabía que iba a examinarte. Y fue lo típico en una clase que tuve que me dijo, pues tengo una cosa que comunicarte y es que va a ser... Claro, me lo propuso. Primero es como que sea el opositor de Luis Fran en su examen de duelo, vaya. Y yo me quedé un poco como, ostras, no es muy colipado esto. Me quedé bastante pillado, pero jolín, entre esa mezcla entre respeto, ¿no? De decir, uff, y al mismo tiempo también de privilegio de poder, de que te lo ofrezcan, pues fue un poco el decir, ostras, pues vale, lo acepté. Dije, sí, cómo no. Si me lo está proponiendo el maestro, será por algo. Y para adelante. Entonces, pues bueno, la sensación fue un poco de ¿en qué marrón me han metido? Pero al mismo tiempo, vamos a dar a todo lo que dé aquí para ser la mejor posición. Y conforme se iba acercando el examen, te iban aumentando los nervios, estabas tranquilo, fuiste preparándolo, te decía el maestro, pues mira, Luis Fran tiene mucho hacer esto, esto y esto, tú deberías hacer esta cosa. No sé. Yo creo que no fue tanto en plan como prepararte porque Luis Fran hace esto, esto y esto, sino más bien, Luis Fran se está preparando bien, prepárate e ir mejorando cosas en mi forma de tirar. Porque al final, claro, no es, tampoco se trata de Luis Fran va a tirar así. Esto tampoco es como los partidos de fútbol, ¿no? Es como Luis Fran se está preparando que te cagas, así que prepárate tú. Y fue eso, fue la mentalidad de, vale, voy a ir tranquilo y voy a ir... es inevitable que conforme se acercan los días empiezas a sentir un poco más de nervios, ¿no? Pero yo creo que es lógico y normal. Pero sí que es verdad que al mismo tiempo vas con tranquilidad, para empezar, porque yo creo que considero que deberás estar más nervioso tú que yo, porque yo intervengo en esa parte, pero no en todo el examen. Al final tú no estabas siendo juzgado. Exactamente, al final yo iba a ir a hacer oposición y casi que tampoco te importa ganar o perder el duelo porque dices, este examen es de Luis Fran y es el que tiene que estar aquí de los nervios tiene que ser. Y al final, si lo pierdo el duelo contra él, es más que merecido porque para eso es el examen y a lo que va. Y si lo gano, oye, pues eso quiere decir que también me he esforzado lo que he podido y ha salido así. Y entonces, en cierto modo, creo que por eso tampoco estaba tan nervioso, sino porque ya iba mentalizado. Vas mentalizado por un tiempo y demás y te lo tomas como eso, como una cosa que tampoco es que vaya a ser aquí. No va a suponer, no sé, es importante porque al final el duelo queda ahí registrado, pero en fin, yo creo que al no ser mi examen no iba tan nervioso. Pero aunque no fuera tu examen, ¿consideras que después del vuelo cambiaste en tu forma de enfrentarte a un asalto? ¿O crees que fue meramente un punto y... Yo creo que es más bien un punto especial ahí, por lo que implica. Pero al final te estás preparando, es como el deportista de élite que se está preparando siempre para jugar partidos lo mejor posible y de repente juega un mundial. No es que su carrera ha cambiado de ahí adelante, sino que ha dado todo lo que ha podido en ese momento. Y luego sigue y continúa. Entonces, para mí ha sido un poco así. O sea, ha sido un punto muy especial porque lo tengo que considerar un recuerdo especial. Uf. Es que yo creo que es para considerarlo.
Pero tampoco implica que sea un antes y un después en mí, como para decir, vale, a partir de ahora, sí, es que ya iba mentalizado y preparándome para ese momento. Entonces, no porque fuera ese momento, sino porque al final se trata de que nos tenemos que formar y prepararnos para ser lo mejor posible, siempre en mejor posición. Es que yo creo que por eso te acabaste siendo tú. Porque yo creo que el maestro sabía que era quizá quien menos te lo iba a tomar con demasiada importancia, o quien tanto perder como ganar no te iba a afectar de sobremanera. Sí, es que no sé si lo dijiste tú en el podcast Sí. del aniversario, que tenía que buscar a alguien que fuera extremadamente humilde. Sí. Y fue Tinto. Sí, a mí me lo dijo el maestro. Esto ya lo comentamos en aquel podcast. El maestro me dijo, yo tenía que buscar a alguien que tirara suficientemente bien como para hacerle frente a Luis Fran, y que a la vez fuera suficiente, lo más humilde posible, porque lo estoy mandando a la boca al lobo. Sí, literal. Entonces, como es probable que pierda a quien mande, que eso no le suponga un bajón y se me complican las clases, o voy con menos ganas, o hostia, ¿no? O incluso si gano al que va a ser el Karubi, que eso tampoco te suponga un acto de soberbia o un acto de... Entonces, necesitaba eso, alguien que tirara bien y a la vez tremendamente humilde. Entonces yo creo que por eso fuiste elegido, porque para ti fue como, bueno, yo ya me he estado preparando, he hecho lo mejor que he podido, he ganado o he perdido, y a seguir entrenando. No... Hay gente que quizás si fuera más, sería más un punto de inflexión de, bueno, a partir de aquí me ha cambiado la vida, tanto por ganar por perder. Claro, es que yo creo que eso depende mucho también del individuo. Por eso la pregunta, por ver en el caso de Tinto cómo le afectó a él, era la mera pregunta, la curiosidad. Y buenas preguntas que haces, ¿eh? Estamos Luis Fran y yo aquí diciendo, este hace buenas preguntas. Bueno, ya te has traído de aquí. Pero sí, estuvo muy... Bueno, como recuerdo, yo creo que me quedo con ese. La siguiente pregunta es que ¿qué parte de lo aprendido en la academia crees que te ha marcado más? ¿Qué parte? ¿Algún concepto, alguna idea, algo de lo aprendido? ¿O un valor o algo que te haya afectado más? No sé, curiosamente yo creo que creo que otro de los puntos guays de la academia, o que a mí me ha hecho quedarme o ser más partícipe y demás, es que de por sí lo que viene siendo mi vida antes de entrar a la academia, tengo ciertos valores que digo, es que me siento como en casa. Estoy como que encaja con mi forma de pensar, ¿no? Entonces, no sé, tampoco podría destacar así algo. Pero quizás sí que me quedaría con algo que haya hecho mella en mí, ese interés por preguntarme cosas, o por indagar, o ser más riguroso en algunos aspectos. O sea, a lo mejor algo que antes, no sé, me preguntaba esto, ¿por qué será así? No sé qué. A lo mejor antes, pues como que pasaba un poco más por alto, pero ahora a lo mejor me encargo un poco más de investigar, es decir, ¿y esto por qué? Así que venga a buscar. O yo creo que, o la forma de expresarme también, o de hablar. Antes me costaba un montonazo hablar, sobre todo ahora aquí que estamos grabando esto. O sea, antes me hubiera aterrorizado. Y también recuerdo que una de las cosas que cuando empezamos en la academia, al principio, como también veíamos mucha parte teórica, otra de las cosas que el maestro se encabezonó mucho con nosotros era que fuésemos capaces de explicar las cosas, aunque nos equivocáramos. Y de hablar, y de intentar construir en nuestra cabeza bien la frase y lo que queríamos decir, para que no nos quedáramos como... ¿sabes? A él le gusta mucho eso de no te quedes ahí pillado, sino tú habla, intenta explicarlo. Y aunque es una de las cosas que hoy día sigo intentando trabajar, porque es lo que sí me sigue costando más en la academia, pero yo creo que si me quedo con algo positivo para mí es eso, ese empuje de al menos personalmente trabajar todo esto, estos aspectos de comunicar y demás. Claro, entiendo que la siguiente pregunta es un sí, pero ¿aplica en tu vida diaria lo aprendido en la academia? Sí, claro. Pensemos con sí, pues sí. ¿Y cómo influye eso en tu alrededor, tanto en tu vida como en tu entorno personal? Pues relacionándolo también con antes, la pregunta anterior y esta, de cómo aplico, por ejemplo, a la hora de
como lo que vemos es cómo tratar un conflicto, incluso antes de que haya un conflicto, yo diría que eso. He aprendido mucho a analizar las cosas previamente. Si voy a emprender cualquier cosa o voy a hacer algo o surge cualquier problema a mi alrededor o lo que sea, ese intentar pararse a mirar las opciones, ese intentar parar a analizar el medio Sí, sí. y entenderlo para ver qué vía es la más óptima o de qué manera actuar o qué puedes hacer para que se solucione rápido lo que haya o que si no puede surgir más cosas, no surja. Yo creo que eso es una de las cosas chulas que tiene la academia, que no entra de lleno en un combate, sino que intenta solucionarlo antes de que lo haya. Y yo creo que si algo me identifica es esa parte. Por mi forma de ser o por lo que sea. Claro, al final Guerrero no lo parece. Efectivamente, algo así. Porque el que va eliminando los conflictos antes de que suceda, nunca lo ven en asalto y parece que no es Guerrero, pero claro, es que lo está solucionando antes de que pase. Efectivamente. Yo creo que eso es lo que más me gusta de la academia y lo que quizás más aplico en mi día a día. Si me quedo con algo. Hombre, yo no conozco a nadie que tenga un problema con Tinto. No. Y sepa, no. Y que no lo vayan a tener, porque si no... Si no, reviento. Esta es una de las preguntas que más me gustan. Y es que ¿cuál crees que será tu papel en el futuro dentro de la academia? Ostras. Pues... si tengo que ser sincero, no lo sé realmente. Pero si tuviera que decir algo... por mi forma de ser y lo que me gusta es quizá algo así como ser de asistencia al maestro en clase. Es lo que más me gusta o disfruto. En algunas clases cuando el maestro ha querido practicar algo, cuando hemos estado dos compañeros o algo así, o ha querido que yo tire con alguien para probar algo, no sé, me gusta ser como ese brazo, ¿no? que ayuda al maestro para explicar algo, o me llama la atención, me gusta, o me siento cómodo ahí. Por decir algo, la verdad. Voy a hacer una cosa que hice en la entrevista de Sergio, y es que voy a rebotar la pregunta. ¿Tú crees que ese Nazaret, que ese es el futuro de Tinto, o tú hubieras dicho otra cosa? Claro, yo la problemática que veía aquí es que yo no le conozco tanto, no coincidió con él en clase tanto como para a lo mejor hacer un perfil de decir, vale, puedo verlo encajar por aquí, puedo verlo tirar por aquí. Pero es verdad que las poquitas veces que coincidió, sí se le nota que está puesto donde tiene que estar y que por su manera, imagino, de ser, de esa humildad, de esa afabilidad con todo el mundo, pues no tiene ese problema de, como has dicho, de ser el brazo de nadie, ni de decir, si se necesita un ejemplo de algo, pues yo salgo no sé qué. Si se necesita ayuda con algo, pues la presto. Entonces, por mi poca exposición que he tenido a ti, yo creo que coincido un poco con la imagen que puedo haber formado en mi cabeza de que tú en un futuro a lo mejor sea de mucha más ayuda al maestro y a lo mejor también, como has dicho antes, de que ha mejorado mucho tu capacidad de expresarte, de hablar y de explicar cosas, puede ser que no solo se limite al tema de, simplemente como ejemplo práctico, o más cosa más visual o cosa más tal, sino que puedas también llegar a ser ese brazo derecho, ese brazo del maestro, en el sentido de poder explicar términos, poco a poco el tema de teoría y ayudando y sacando más cosas. O sea que podría haberlo. Para mí sí me coincide la imagen, la verdad. Yo sí lo veo. ¿Y el tema de los grados? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves un posible examen de Karubi? Y más allá, ¿tienes Sí. interés por...? Hombre, volvemos un poco a lo mismo. Sí, soy de esa forma de pensar de lo que tenga que venir, que venga. Entonces, hombre, pues imagino que sí, en algún momento habrá examen de Karubi. Lo que no sabría decirte es cuándo, porque es cierto que me lo tomo con toda la tranquilidad del mundo. Es decir, soy consciente de que tengo mucho por mejorar y para llegar al nivel de Karubi, porque hay mucha tela que cortar. Entonces, voy con esa tranquilidad y también con lo que el tiempo me permite. Es cierto que fuera de la academia, bueno, tengo una vida
bastante apretadilla la agenda. Entonces, también lo que me permite eso, avanzar de rápido, ¿no? Pero bueno, me lo tomo eso, disfrutándolo sobre todo y sin pretensión de querer llegar a un grado rápido, sino que cuando te callas, que llegue. Te verías enseñando en un futuro, ya no tanto como persona asistente, sino directamente como Furasu en una academia satélite o como maestro. Pues no sabría decir, la verdad. No sabría decir. Con sinceridad, a día de hoy, quizá que no, creo que no me veo. Básicamente por el tiempo que puedo dedicar también a la academia. Y porque a día de hoy, no sé en un futuro, cómo puede ir cambiando la vida. Pero es cierto que me cuesta un poquito de trabajo esa parte didáctica, ¿no? Me cuesta de por sí a mí, la parte sobre todo teórica también, como para quizá enseñarla a otros. No sé. No me veo muy así de momento, pero no sé, es que como a veces la vida da muchas vueltas, está muy... Y sobre todo ese futuro en el que hay otros maestros o haya Furasu asistiendo a maestros, como todavía no existe, cómo se conforme no lo tenemos claro. Entonces, puede ser tan variada la forma en la que eso se manifieste en el futuro, que a lo mejor ahora mismo piensas, no tengo tiempo, pero cuando llegue ese momento dices, anda, pues, como se ha conformado, resulta que sí tengo tiempo para... Claro, quizá la vida cambia de la forma que, oye, encuentras, no sé, cierta estabilidad o algo que te permite decir, oye, pues le puedo dedicar más rato a la academia o incluso a esto. No sé. Claro, a lo mejor que puede haber Furasus que den clase un día a la semana concreta sobre tal cosa o sobre... Entonces eso le permite a todo el mundo organizarse o bueno, que eso ya el futuro dirá, ¿no? ¿Cuáles crees que son tus principales retos a superar en tu desarrollo? Principales retos, yo diría que de momento, si tengo que dividir un poco por partes, ¿no? Lo que vemos nuestro día a día en la academia, yo diría que en la parte teórica y de conceptos hay bastante tela ahí también. Y digamos que es como un poco la parte que más me cuesta a mí, ¿no? La parte más teórica de la academia, a pesar de que la disfruto mucho y demás, yo creo que para mí es la más reto para mí. Uh-huh. Es lo que yo lo veo así. Si lo tuviera que poner como un ejemplo, es como si tuviera que examinarme. Creo que en la parte práctica de duelo y demás iría un poco más tranquilo que lo que es un examen de teoría, ¿no? Bueno, que ya nervio un examen, duelo de examen. Claro, todo eso ayuda también. Entonces, como reto que yo diga, me queda todavía ahí tela a mí para mejorar, yo diría que esa. Yo diría que esa parte. Profundizar todavía en la parte teórica. Sí. Yo miro a los demás un poco por si tienen que añadir que... sí. Que no se me corten, que no se me queden callados. ¿Y cuáles son los retos que ya crees que has superado? O los más importantes que has superado. Aquello que diga, ostras, cuando empecé esto me parecía imposible y ahora... Bueno, cuando empecé yo creo que todo me parecía imposible, la verdad. Porque... Es que has dicho que el primer día no entendías nada. Madre mía, gustaba todo muy chulo, pero no entendía. Sí, era todo súper chungo. O sea, no entendía absolutamente nada. No sabía ni siquiera dar un compás. Y a base de eso, de practicar. Entonces, no sé si tuviera que decir algo que has superado. No sé, es que para mí también es como muy desobrado decir, bueno, esto ya lo tengo yo. Y... El humilde, dice, no, hombre, yo no he superado. No, pero es que es cierto, o sea, si tengo que decir algo que haya superado, puedo decir que he superado un duelo. Mira. Porque superé el duelo. Pero es lo único que yo podría decir ahora mismo. Es probablemente el reto más importante que te has enfrentado y has salido. Sí. Pero por superar, yo diría que es eso. Porque el resto tampoco es que así, no me lo he tomado como una prueba a superar. Tampoco. Ha sido como poco a poco. Sí, ¿no? como una prueba, o sea, como un aprendizaje constante, no como una prueba que hay que superar. Entonces, yo diría que algo que haya superado eso. Y no sé, y si tuviera que decir también algo que he superado, pues recientemente el que hayamos podido terminar el libro que hemos hecho. A raíz de... Que no hemos cogido tampoco. A raíz de eso es posible que tu papel en la academia, aparte de apoyar al maestro y tal, sea de ilustrado.
efectivamente. A día de hoy era ilustrador de la academia. Sí, básicamente. Y bueno, podría ser, si lo tuviera que tener como algo también a superar, pues sí, el haber terminado ese libro. Hombre, sí. Luego más adelante preguntaré sobre eso, pero sí, también es un gran reto. Ujú. También es un gran reto. Esta pregunta la he añadido hace 2 días. Que es que si Vale. recuerdas alguna sesión del grupo de estudio. Especialmente, que diga, ostras. Pues De Halley, claro. en este sí, caso. sí, sí, he podido venir a poquitas, la verdad. Recuerdo, yo creo, la primera en la que estuve. No recuerdo muy bien tampoco lo que tratamos, teóricamente. Creo que tocamos varias cositas. No recuerdo muy bien exactamente. Creo que no sé si fue alguna obra la que vimos. No tengo muy claro ahí. Pero sí que recuerdo luego que estuvimos tirando. Recuerdo que estuvimos tirando ahí abajo en el patio y demás. Estaba, creo, no sé si Pedro, Rodrigo. Puede ser. En esas primeras sesiones Sí, sí, sí. aparecieron muchos. Pedro Sí. y Rodrigo vino muchas. Sí. Pese a estar lejos. Yo me Esa primera. parece que de hecho coincidí con él en la primera que estuve. Y bueno, y recuerdo también, por ejemplo, las 2 que hemos tenido del aniversario, que esas son muy míticas. Esas son muy buenas. Esas son muy míticas. Esas son muy buenas. Ese día que Luis Fran se emocionó y te dio un abrazo Sí, sí, sí. en mitad de un podcast. Eso fue, vamos, brutal. Llorando con una magdalena. Luis Fran llorando. Hablando de un podcast. Eso yo no me lo hubiera imaginado en mi vida, ¿eh? Te lo digo, te lo digo con sinceridad. Pues el que lo quiera escuchar, que se vaya al podcast del 5º aniversario. Sí, muy recomendado. Y a verlo. Ese podcast muy divertido. Sí, sí, es espectacular. Allí Araque lanzando teorías conspiranoicas. Totalmente. Una detrás de otra. Habrá que reclinar en la cama diciendo, bueno, Alejandro, ¿y tú para cuándo? Claro. En un podcast que va del examen de este hombre, Araque va por toda la teoría conspiranoica de los exámenes de Caru y del resto, ¿cuándo van a ser? Tú, Alejandro, ¿para cuándo? Y tú, Tito, y tú. Y yo creo que va a ser este contra este, y este lo tiene todo en su cabeza. Sí, ya sabía quién iba a ser el opositor al duelo de no sé quién. Fue Lo impresionante. sabía todo, lo sabía todo. Qué guay, qué guay. En cuanto a la disciplina, aunque creo que ya la has dejado caer, ¿tú que eres más de la parte teórica o de la parte práctica? Yo soy más de la parte práctica. Sí, sí, sí. Creo que otra de las gratas sorpresas para mí fue cuando empecé en la academia en que era capaz de hacer algo. He hablado de la práctica. Y desde entonces yo creo que tiendo más a la parte práctica que a la teórica, la verdad. Yo es que recuerdo hasta cierta época, que ya por eso hablábamos lo de la leyenda, yo es que recuerdo cierta época en la que yo tenía como referente que el que mejor tiraba era Tinto. Durante mucho tiempo. ¿Tú recuerdas esa época? ¿Te sentías así en esa época? Es que realmente no es que me sintiera así. Diste un salto muy grande en un tiempo que Sí. nos pasaba a todos por encima. Yo recuerdo que sí que se me daba muy bien, pero claro, al mismo tiempo era igual de novato que todo. Sí, claro. Si hubiera llevado más tiempo en la academia o algo así, podría entender, en plan, bueno, es que claro, superior tirando, porque como llevo más tiempo, tal, no sé qué, y se me da... Pero claro, en ese entonces éramos todos pollicos que habíamos empezado a ver, como quien dice. Entonces sí, pues es posible que, claro, si hubo esa racha en la que por lo que sea yo pillaba antes el tema práctico o tenía esa habilidad, pues se notaría más. Pero es cierto que a día de hoy... Sí, pero sigue a la par. Sí, hombre, Y claro. esa leyenda aumenta con el que derrotó al señor Roldán. O sea, es como... la leyenda sigue creciendo. La pompa de repente. pero sí, bueno. No sé, ahí está. También. Sí. Claro, al final, yo creo que mucha gente nueva cuando llega le da mucho respeto a Luis Fran, ¿no? Le ve la cara, el maestro encima Claro. le mete presión de cuidado que viene Luis Fran, que tal. Y Luis Fran además hace mucho ya de instructor ayudando en clase. Claro. Entonces yo creo que los nuevos a Luis Fran le tienen mucho respeto y es como el señor Roldán, el señor Roldán. Y entonces escuchar la leyenda de que hay un señor que le ganó, yo creo que Sí. tiene también ese aspecto para el nuevo de ¿y ese quién es? Que ese le ganó a este que me da miedo a mí. Sí, sí, sí. En la mitología de la academia. No sé tú qué impresión tenías de Tinto cuando entraste, tú que has entrado más... Bueno, hace ya tiempo, que entraste. Sí, hace ya 3 años, no lo sé. Pero bueno, pues es que de Tinto
es verdad que yo, como tenía otro horario totalmente diferente al que él suele ir, apenas coincidió con él en clase. La primera vez que coincidí con él fue eso, cuando se estaba preparando para el duelo del examen de Furasu. Yo creo recordar De Karui. de Karui, Pero perdón. todavía- Eh, No nos susto. no. Bueno, según Javi, te examinas ya mismo. Según Javi, Ya mismo. según Javi somos Karui ya los dos. 7, 8, 9, 10 años. Por cierto, hola Cada Javi, uno un su saludo. Ahora que te queremos. Yo fue esa vez la primera vez que tuve el primer contacto con Tinto, y es verdad que yo no lo había escuchado. Además no sé si fue Gonzalo o fuiste tú, pero uno de los dos fue el que me lo comentó. Yo totalmente lo desconocía, vaya. Y a raíz de que en ese momento coincidieron varias clases para el examen, porque yo recuerdo ir por lo menos 3 clases seguidas de coincidir contigo, cierto modo lo entendía, porque, vamos, es verdad que ahora ha vuelto a pasar de que no he vuelto a coincidir con él en clase después de eso, pero tengo el recuerdo de una persona que tiraba muy limpio. Y como también es tan alto, se le veía con un medio, muy, muy extenso. Y yo creo un poco que esa leyenda venía pues, de una persona muy práctica, porque es que nada más que de su vida profesional se le puede ver en el propio libro, que lo he estado ojeando, se ve una persona profundamente práctica. Y no sé, la verdad, es curioso. Muchas veces las pocas interacciones que he tenido con él, es curioso verlo tirar y demás. Además soy dos de los más altos de la academia. Sí. Posiblemente. Que cuando la gente dice, a mí el otro día me pasó, que me dijo, Alejandro Luna me dijo, es que coincidí con uno alto. Y ya era como, vale, ya sé que son Tinto o Raúl. O sea que bueno. La siguiente pregunta es que si ya dejamos las preguntas tan intensas, y es que si tu arma tiene nombre. Pues no, la verdad es que no. La leyenda no tiene nombre más armas. No, la verdad es que no. Alguna vez he pensado, sé que algunos compañeros sí tienen nombre en eso, pero es verdad que no sé, no le he puesto nombre. No tiene por Ahí qué. está, no sé. No tiene por qué. Si algún ¿Tienes más de un arma? No, es la única que tengo. La del principio, la que me llevé de la tienda. Qué guay. Y ahí sigue conmigo, la verdad es que está dando el callo bien. ¿No se ha roto en ningún momento? No, tuvo una época en la que la batería me dio algún problema que otro porque la cargaba, no sé qué pasaba. Pero no, la verdad es que sí. Bueno, Sorprendente. La Sí. mía de la tienda salió fatal. pues sigo con la primera. Salió malísima. Es cierto que lo único que cambié fue la hoja. Porque pesaba un montón. La que me llevé de la academia Pesan muchísimo. esa pesa hoja. muchísimo. Y estuve mucho tiempo con ella, ¿eh? Estuve, pues no sé, por lo menos 2 años, los 2 primeros años por ahí he estado sin cambiar nada. Y luego ya fue cuando, no sé quién fue que llevaba esa hoja o algo, no sé, algo pasó ahí con lo de las hojas que dije, mira, ya pillé yo una. Y jolín, si noté la diferencia. Dije, madre mía, he estado preparando el brazo para este momento. Tu arma no tiene nombre, pero no es histórico. Literal, Va allí desde el primer día. desde el primer día. Igual que la de Alejandro, antiguo. La otra que yo la tengo allí en Jaén ahora mismo. Arreglada ya. Por cierto. Qué bien, Pues pues. algún día tienen que volver a verse ahí en un asalto. Pero yo sigo con la primera hoja también, que tuve. Sí, yo igual, tengo la primera hoja y la primera hoja que me compré, la transparente. O sea, no he cambiado ni la hoja. Qué fuerte. Yo creo que sí cambié la punta. Porque se me partió entera y la tuve que... Aunque ya también está regular. ¿Tiene buque? ¿Tu arma huele a algo? Oh, sí. Sí, ¿A sí, qué? sí. Ojo, me ha salido. Ahora mismo creo que no huele porque no le he vuelto a. Pero no recuerdo el nombre, tío. No recuerdo el nombre de la colonia. Pero sí. Yo me pareció súper chulo la idea del buque. Cuando sí. Idea de Richie, que parece que no está, pero... Y sí, tiene buque. Pero no recuerdo el nombre. La verdad. Una colonia, ¿no? Sí, es una Pero colonia. ¿a qué huele? Es que no sé. A ver si. Que huele a a, ver si huele. a maderado, a Aquí en, vainilla. aquí en directo, ¿eh? Huele fresquito. ¿Huele fresco?
cítrico. No, que va. Hace un montón que No no, huele. he hecho, entonces no, ahora mismo no huele. Pero, no sé, ya mismo le he hecho aquí algo. ¿Y tiene buque de saya? No, de esa ya. Yo creo que eso prácticamente nadie... Muy pocas personas. La siguiente pregunta es que si tienes una obra favorita, una obra o acción. Una obra favorita o acción. Yo diría que favorita, ¿no? Al final creo que más bien recurrente. También. Y soy bastante sencillo, la verdad. Bastante básico. Al final lo básico es lo que más funciona. Y soy muy de encordar, de intentar línea en cruz, cositas, alguna empomada. Sí. Pero Unas sí, cuantas pomadas le cayeron a Luzán, que Sí, me sí, acuerdo sí, de sí. apuntarlas. El Luis Frank hace así con la cabeza como diciendo sí, sí. Todavía las notas, ¿no es lo malo? Nada, ya hemos. pero bueno, sí. No tienes ninguna obra en concreto. No, pero no una obra en concreto que especialmente me guste hacer, tampoco. No sé. Le pega a Tinto. Es humilde, es humilde. Es humilde, no se decide por nadie. No sé que se ofendan. Yo no tengo una favorita, yo todas por igual. Yo todas. Yo, no vaya a ser que alguna no me salga. ¿Y alguna obra de tu verla que diga, esta obra me gusta mucho verla? De cuando estás viendo un asalto de más y la ves en ese momento que la hace alguien que te gusta. Bueno, a ver, yo creo que muy bonita por lo completa que es, un poquito más espectacular, Caratusa, por Claro. ejemplo. Eso es muy... Cuando alguien hace una garatusa y sale perfecta. Fua, eso es una pasada, porque ves como el arma del otro se queda como que hace... se va y ¡plac! O sea, ese tipo de... Bonito eso y bonito cuando suena un emisor. Madre mía. Cuando, Lo has disfrutado, ¿eh? cuando alguien... Es que cuando alguien hace... Es verdad que cuando yo estoy viendo algún asalto y veo que alguien tira un encordado, hace algo que suena el emisor, dice, uff. Eso es como que duele más que te hagan una impasible o lo que sea. Una impasible, perdón. Inclemente. Simplemente. Una inclemente. O algo así, que parece como algo muy espectacular. Cuando se escucha eso es como, uff. Yo creo que hasta el propio que se lo lleva es como que se queda. Esa situación. Eso está muy guay. Qué buenas preguntas, Raúl. Qué buenas preguntas. La verdad es que sí. Apunta, apunta. ¿Cuál es la disciplina adyacente a la que dedicas más tiempo de estudio? Bueno, disciplina adyacente, yo diría que obviamente igual que hemos ilustrado el libro, a la que dedico más tiempo 100% es a la ilustración. Hombre, claro. Yo Al creo que final me dedico. al arte es lo que más tiempo le dedicas Al porque final. te dedicas a ello profesionalmente. Exactamente. Un poquito también a la música, poca gente lo sabe. Pero sí, sobre todo eso. Sobre todo a la ilustración. Estoy todo el día. ¿Y de la música? ¿Qué haces con la música? Y de la música, bueno, sé tocar un poquito algún instrumento. Como la guitarra, la batería. No, guay. Pero bueno, eso es un poquito más... No le dedico tanto tiempo. Y aparte del arte, que era la obvia que esperábamos todo el mundo que contestara, ¿cuál es la que más curiosidad o más tiempo dedica? Pues curiosamente ahora, no sé si se considera también arte o no, pero el tema del 3D y de los materiales y esas cosillas, estoy viéndolo un poquito Hombre, más. No sé correlaciona es que varias claro, cosas. al final, si queremos relacionar cosas, podemos relacionarlo casi todo. Sí, sí. Pero así que diga. No sé, eso, sobre todo. Es que al final es mi trabajo. No, tampoco puedo decir me dedico al arte por hobby o porque lo explore y demás, y luego me dedico a no lo sé, a trabajar en la obra porque es que al final es mi trabajo, así que Creo que hay pocas personas que puede decir que se dedica a la ilustración ostras, de forma completa. sí, es bastante duro. Ha sido bastante duro llegar hasta ahora y sigue siendo bastante duro porque no es una cosa que sea muy estable, como mucha gente sabrá. Pero es cierto que sí, que puedo decirlo. Vamos, puedo decir algo que poca gente puede también decir. Y, hombre, eso me gusta.
Esta pregunta es graciosa porque nunca se la hemos hecho a alguien que ha duelado. Que es que si tienes perspectiva de duelar en el futuro. En este caso, de nuevo. Mm. No lo sé, la verdad. Entiendo que de mí no va a salir duelar con nadie. Y espero que de nadie nunca quiera duelar conmigo. No es tampoco una cosa que diga, venga, vamos a duelar. O no vengáis. Pero si se da el caso por algún motivo específico, como otro examen, o que el maestro me lo proponga, o algo por ese motivo, sinceramente no lo sé. Si saliera, pues, hombre, vale. No tendría reparo en... Claro, ¿cómo te sientes ante la idea? Imagínate que el maestro la semana que viene te dice que te presentas a tu examen de Garudi. Que dentro de unos tantos meses... que me presento, que es mi examen. Claro, imagínate que le dice el maestro, Sí. te toca tu examen y por tanto te toca el duelo. Ujú. ¿Qué sensación tienes con respecto a ese duelo? Porque era el único que ya vivió uno. Ya. Quizás le tienes menos miedo que a alguien que no lo vivió. Hombre, entiendo, en parte entiendo que sí, por ese motivo. Y el segundo motivo sería que al final te lo tienes que tomar como que vas a tirar con un compañero. Entonces, para empezar, verlo como eso. Como que no es una cosa que... Estaría la presión de que me estoy examinando, eso sí. Quizás ese día, si estuviera más tenso o fuese diferente por ese motivo. Porque ya es mi examen. No es como, por ejemplo, el de Frank, que es lo que he dicho antes. Estaría más nervioso seguramente él que yo. Claro. Pero en este seguramente tendría más presión por eso. Porque fuese mi examen. Claro, ahí sí te sientas que en el duelo se está mirando como tira. Sí. Se está juzgando como... Exactamente, sobre todo por eso. Porque se está jugando como tiro, porque ya vengo de hacer algo súper recio, y que yo creo que es lo que más miedo le tengo. Y te toca una cosa recia después, que es la exacto, clase. Exacto, y porque yo creo que es por eso. Ahí tendría la cabeza seguramente... Sería más reto, sí. Sería mucho más reto para mí, la verdad. Claro, ¿qué consejos le podrías dar a alguien que vaya a durar en el futuro? Imagínate que este podcast lo escucha dentro de 2 años alguien que va a presentarse a su examen en duelo. Yo diría que, bueno, que al final no es una cosa de cómo vaya a salir en ese momento. Al final es una cosa que lleva mucho tiempo preparándote, y que si sencillamente te has estado preparando lo mejor posible, al final vaya a dar lo mejor que tienes y ya está. Que intentéis ir lo más tranquilo posible, aunque luego eso no sea así. Pero ese sería mi consejo. Que te lo ocurre desde antes y vayas con tranquilidad ese día. Y pensando que al final va a tirar con un compañero, que intentes verlo así. Porque como lo veas desde un punto de vista más tenso para ti, o dándole mucha, aunque tiene la importancia, pero como tú vayas en tu cabeza con que me están mirando con esa importancia y demás, yo creo que al final es como cualquier otro examen. Si vas tranquilo, como diciendo, ya esto lo he practicado en casa y vengo a hacer otro ejercicio más, vas más tranquilo que si vas con tu mentalidad de, esto me van a examinar, llevo una nota, es como que te pones más nervioso. Así que mi consejo sería ese: intentar ir a tirar lo mejor posible y ya está. De los libros y los artículos que hay a día de hoy publicados, ¿hay alguno que te haya gustado especialmente? El mío, ¿te imaginas? A tomar por culo lo humilde. Era lo humilde, ¿no? No, Ostras, pues no sabría así cuál decir, la verdad. Es cierto que no me he leído, igual que es cierto que he visto todos los podcasts, no me he leído todos los artículos ni todos los libros. Eso es lo que vaya por delante. Entonces, así a priori no sabría cuál decir. Es cierto que el tuyo de la arqueología lo tengo ahí, que me iba a empezar a leer y no tuve tiempo al final, y lo tengo aparcado y lo tengo que leer. Pero yo El artículo. El artículo, sí. El artículo de los dinosaurios. Mm. Ese me lo quiero leer porque me llama muchísimo la atención. Además, como tuve la oportunidad de escuchar algunas pinceladas en clase que coincidimos y demás de por dónde va a ir la cosa, me llamó mucho la atención. Entonces, tengo ganas de leérmelo. No podría decir ahora mismo por qué no lo he leído, pero tengo muchas ganas de leérmelo. Es el que más me llama la atención ahora mismo. Está bien. Está bien.
Te iba a preguntar, ahora que has dicho lo de los podcasts, ¿qué podcast es el que más te gusta? ¿Qué es aquel podcast que dices, es que si me lo tengo que escuchar más veces, este es el que elijo? Pues, por ejemplo, el último que he escuchado, el de la entrevista a Sergio, me pareció muy, muy Es muy chulo, bueno. es muy ameno, muy bueno. Es muy bueno. Y ya él lo decía, o sea, la parte del arma y del nombre y tal fue brutal. Me gustó mucho. Y, y no sé, se me hizo muy agradable de escuchar. Es muy agradable. Sí, Sergio es una persona muy sí, sí, agradable sí. hablando. Sí, sí, El sí. podcast se escucha muy bien, muy relajado. Bueno, no os imagináis cómo se escucha ese podcast originalmente. Se escucha fatal. No se escucha nada, un montón de ruido de fondo. La IA hace magia, ¿eh? Mm, Pero es muy agradable ese podcast. Muy, muy, muy agradable. sí. Y no sé, es que los del aniversario, por ejemplo, también son muy míticos porque se tratan muchas cosas. No sé, no sabría decir. Es que me gustan mucho. Casi todo. Es que no. Yo los ¿Qué, disfruto mucho también. qué digo? Si es que no puedo elegir tampoco uno que diga este. Pero llega una parte en la que va a tener mucho que decir. Buah. Que es que me toca preguntarte por las cosas que has aportado. Libros, artículos, obras. Am, y en tu caso, libros. ¿Tienes uno? Ujú. Cuéntanos. Pues, madre mía. Es que el tema de este libro ha sido tela, ¿eh? Porque esto es una cosa que empezamos a hacer hace pues casi 3 años. O no sé si casi o más. Pero, pero empezamos hace tiempo y por fin se ha visto el final, ¿no? Y está guay porque empezamos con una idea el maestro y yo que al final fue derivando como siempre pasa. Aquí empiezas por una cosita como una bola de nieve, empiezas por una pequeña cosita que es como, mira, esto puede quedar bastante gracioso y no sé qué, mira, eso va a quedar chulo, da. Empieza ya a hacerse más grande y al final acaba siendo un libro de 500 páginas mínimo. Entonces, Bueno, eh, tiene volumen. sí, sí, en un volumen. Vol 1. Sí. De hecho, bueno, voy a continuar con esto. Se añadió luego más adelante Luis Fran, además, que coge un formato, para mi gusto, muy guay el libro, porque pasó de ser como un libro como más teórico y con su ilustración y demás, a más rollo diálogo, que eso está también muy chulo, porque se hace más ameno también a la hora De leerlo. de leerlo y demás, porque va viendo con esa interacción, ¿no? Y apoyándose en las ilustraciones y está muy guay. Y lo chulo está en que al final es un volumen porque, como he dicho antes, empezamos a hacerlo y hay muchas ilustraciones que en teoría iban a ser las que iban a formar ese primer expresión ilustrada, pero se han quedado muchas fuera porque ha ido cogiendo otro camino y al final ha sido trabajazo de teníamos unas ilustraciones ya, lo hemos tenido que hacer otras porque ha ido derivando al final los temas por otro lado, o sea que ha tenido mucho curro. Luego se leía el texto y se veía que, hostia, de esto haría falta una hostia, de esto haría falta. Sí. Se le iba avisando para que lo hiciera, o sea. Sí, sí, sí. O sea que, si no recuerdo mal, son cerca de 80 o no sé si son 80 ilustraciones las que salen. Teniendo en cuenta que hay otro tanto bien grande que están hechas y no se han publicado todavía porque eran en otro volumen. O sea que... Claro, las ilustraciones las haces tú a mano en la tableta gráfica. Sí, sí, son digitales. Y Bueno, las es dibujo. que yo esto sé poco No, sí. por profundizar. A lo mejor Nazaret me puede ayudar a sacarle los intríngulis de la ilustración. Sí, al final son ilustraciones digitales. Y lo que hacemos es que partimos de fotografías que hacemos de lo que vayamos a representar. O otras directamente, ¿no? Otras directamente si son líneas de geometría o cosas así, pues simplemente hacer la ilustración del tirador y sobre eso empezar a marcar los dos. Y hemos querido eso, partir de... O sea, hacerlas digitales y intentando que al final sea un volumen que tenga ilustraciones, pues como otros libros de grima históricos y demás. Pero con la indumentaria de la academia. Claro, tiene un estilo un poco de grabado, ¿no? Sí, claro, está hecho en ese rollo de línea, de trama y demás, lo que es la ilustración. Pero bueno, con ese toque de ahora, hecho digitalmente y
y con nuestra indumentaria de la academia, con... Al final es guay porque las ilustraciones salí... Bueno, tú sales a la ilustración del final, ¿no? Sí. Sale el maestro sobre todo. Sales tú. Salgo yo en alguna. Pedro y Sale Pedro Richie. también, ¿no? ¿Richie No, salió en alguna? Richie no. Salimos, creo que... Sí, hay un señor chiquitito. Sí, creo que una Sí. es de Richie. Una. Es Bueno, una o a buena. lo mejor la perspectiva que hace que Puede- se ha desplazado. No, sí. Es la perspectiva, no es Richie. Ah. Es la perspectiva porque hay algunas ilustraciones que lo que hacemos es que como se hace... Claro, esto es complicado. Porque hay algunas ilustraciones en las que tenemos que representar toda la geometría que aparecía en la primera parte de la obra y luego, digamos, que el tránsito y cómo finaliza la obra. Ujú. Entonces, hay algunas ilustraciones que son un poco más complejas de ver porque, claro, el maestro sale en más primer plano, como más grande, pues como que se ha desplazado hacia el espectador un poco, Sí, para sí. ver ese desfase, ¿no? En las líneas del suelo. Y claro, tiene como una transparencia un poco y demás para que se vea su momento de antes, digamos. Entonces, bueno, tiene ahí su complejidad. Ahora, cuando la ves, se entiende. Mm. Pero tratar de explicarlo así a lo mejor un poco más complejo. Pero sí ha tenido su... Pues yo pensaba que era Richie porque se ve un señor chiquitito. Sí, pero yo creo que es por eso, porque jugamos con que iba a estar un poquito más atrás y luego el maestro sale un poquito más grande porque es como que se ha desplazado hacia aquí. Artículos no tienes, No, artículos de momento no tengo. pero sí has hecho otra obra para la academia. Por ejemplo, el logo y parche del grupo de estudio, Correcto. que es tuyo, que ese... ¿Cómo lo hiciste? O sea, yo recuerdo que te lo pedimos, a ver si lo querías hacer. Sí, bueno, al final fue un poco idea de todos, ¿no? Los que participamos. Fue un poco aportar ideas y yo me encargué más bien de la parte gráfica y de hasta. Sí, quedamos aquí en... ¿Tú te acuerdas del proceso de cómo lo hicimos, Alejandro? Yo creo que quedamos aquí. Sí, Estabas tú, estaba Cristian, puede ser. Sí, Tinto sí, y... sí. Sí. Y básicamente él vino con su tableta donde habrá hecho tema los dibujos Sí. del último libro y tal. Y no teníamos muy claro qué hacer. Estamos diciendo, hostia, ¿y de logo qué ponemos? Estábamos mirando la página web. Claro, el cometa Halley, vale, pues el elemento tiene que estar, pero ¿qué más? ¿Qué metemos? No sé qué. Y yo me acuerdo que el maestro había mencionado alguna vez que lo que él hace muchas veces respecto a los colores es que no mete a lo mejor un blanco tal cual, sino que mete un blanco con un matiz muy, muy, muy ligero de amarillo, muy, muy ligero de azul para darle como un enfoque distinto, no sé qué. Mm. Entonces yo pensé y dije, bueno, pues si queremos ser, digamos, más o menos sobrios, podemos usar, digamos, de fondo color principal el negro y los detalles o cosas que pongamos, pues usamos ese color. Un blanco con un matiz muy leve de amarillo, como diciendo, somos iniciados, queremos llegar a Karui, pero estamos en proceso. Y sobre eso, mirando la página web, cuando decía Alejandro, no sé si, sí, creo que fue la página web, empezamos a mirar publicaciones, llegamos abajo del todo y estaba la de Prasidice. Y estaba el logo de Prasidice. Sí. Y entonces, no, creo que fui yo, no sé si Alejandro, creo que fui yo, el que dijo, ¿por qué no cogemos Prasidice y la convertimos en Ateneo? Sí, me acuerdo que partimos de ahí. Un Y poco. yo me acuerdo que dije, si ponemos Atenea tiene que tener un casco corintio realista. Sí, la metiste también. Porque claro, digo, esta gente va a dibujar aquí un casco terrorífico que me va a dar angustia mirarlo. Digo, yo quiero uno realista. Sí, pero es verdad que viene de ahí la idea, sí, cierto. Sí. Y a partir de ahí, pues, fue saliendo y tal. Tuvimos, creo que una duda con el color del arma, bueno, de la luz. Sí. Que no ¿Cómo sabemos representarla también? Pero luego quedó bien. presentarla, si ponerla azul o amarilla, al final dejamos la azul y ya está. Hubo también el Pero sí, cometa, quedó varias posiciones de cómo sí, colocarlo, que si iba para un lado, que si iba para el otro, que si la estela. No. cómo quedara mejor. Y al final... También lo hiciste como deteriorado. A ti te gustaba más deteriorado y te dijimos, no. Sí, como que le faltan algunas. Sí. Sí. Fue un proceso guay del que participamos los que estábamos. Y hace poco estaba el presente cuando el maestro registró con NRA el logo, el de la academia. Lo registró con NRA, como además se lo mandaste por correo en su momento. El logo, el maestro, una vez hace poco le entregué el parche para que quedara como registrado con este nuevo formato de registro de tal, quedó registrado con NRA propio el logo para que
tenía su ese. Y como autor está Tinto, pero como autores colaboradores estamos nosotros dos y Cristian, que estaba presente aportando ideas. Y otra cosa que también tiene, que es obra de Tinto, es los banners del grupo de estudio en YouTube. Que son geniales. Mm. En Facebook también está puesto ese banner. Y básicamente que conforme, dependiendo de dónde vea el canal, si es móvil, tableta, ordenador o televisión, pues se van Sí. viendo más detalles o menos. Y al final no se quedó en un negro. Es como un azulado. Sí, no es negro puro. Que aquí en el parche al imprimirlo se ve prácticamente negro. Sí, es que Y la el impresión blanco no es- se ve amarillento, se ve blanco. Pero bueno, eso ya es culpa de la impresión, que es de AliExpress, o sea que tampoco... Y da igual que no sea de AliExpress. O sea, al final la impresión es... El tema de diseñar algo y imprimir, eso es siempre un quebradero de cabeza, siempre. Pero bueno, quedó una cosa preciosa. Mm. Yo estoy encantado. Yo por eso al final acabamos llevando el parche en el hombro y hay que agradecer eso a Tinto, que fue el que... Y me estoy acordando de la primera orla de la academia. Efectivamente, cuando antes lo has dicho lo he pensado. Digo, Que no es una obra así gráfica, pero es diferente, que es una orla que dice de Lego. Tía, para esa obra de Lego, claro, tuviste que mirar cómo era cada uno en ese momento. Sí. Luego me imagino que pedir las piezas, porque tú a lo mejor tenías algo en tu casa, pero para hacernos a todos con las cosas distintivas, o sea, tendrías que pedir los profesos para hacerlo. Pedí un lote de barba. de 20, de 20, me acuerdo, de 20 Anakin Skywalker, antes de ser Darth Vader, porque iba todo de negro. Claro. Sí, sí. Con Sí, todo Anakin. Y ese fue como la base. Y a partir de ahí ya empecé a cambiar la cabeza, el pelo, no sé qué. Y tenemos ahí una orla de... También un montón de espadas, por supuesto, chiquitita. Y ahí tenemos una mini orla de Lego, no sé, movida. Claro, o sea que al final ha hecho muchas cosas. Hombre, si empiezo a tirar el hilo, es verdad que hago tantas cosas al final, al cabo del día, que hay cosas que se me escapan y quizás no me acuerdo con mucho detalle, pero vamos que... Y además no es solo que en la orla estemos en Lego, sino que debajo de cada uno está la plaquita con el nombre. El apellido de cada uno. Sí, sí. La habéis visto, ¿no? Allí en la... Sí. Está guapísimo. Está igual. ¿Alguna cosa más que haya hecho? Así relacionado con la academia... Ay, es que ahora mismo no caigo. No sé si recuerdo alguna cosa más, de momento. Bueno, Es posible, pero ahora mismo no recuerdo, la verdad. la siguiente pregunta es que si pretendes escribir en algún momento algún artículo o libro. O estás en ello. Bueno, de momento no. Lo que sí está claro es que seguramente sigamos con las expresiones técnicas ilustradas. Eso sí que es lo que casi ya más seguro que tengo que a futuro vas... Pero de momento Sí, como claro. ilustrador también, ¿no? Como... Sí. De momento sí. De momento ni artículo ni libro propio. Pero no descarto que en algún momento si encuentro alguna vía matemática, al final creo que todos acabaremos haciendo algo. Eso está claro. Algo que sí es tuyo también, yo conozco que por lo menos hay una, si no más, y es que muchos tenemos obras o acciones que llevan nuestro nombre o han nacido por nosotros, y tú como mínimo tienes la Guardia Tinta, a lo que me acuerdo. La Guardia Tinta. ¿Qué es la Guardia Tinta? ¿Y cómo nace eso con tu nombre? Pregunta de Samu. Pregúntaseme en total, a ver, ¿qué me va a pillar? Porque para hacer la Guardia Tinta hasta yo tengo problemas con esto. Pero si estando aquí nuestro caro y me puede corregir, seguramente. Intrutado, usted... Es por lo, Alejandro también sabe. No, Alejandro, es por lo- Yo soy un mero iniciado. sobre todo viene porque es muy parecido a una... Sí, como que... Es como muy... Es como lo defino, ¿eh? Este es mi problema. En la academia. Pero como tiendo siempre a tirar muy... sobre todo por los pies, ¿no? A coger una línea, a poner los pies muy en línea, tirando como muy de Pitágoras y demás. Creo que venía expresamente por ahí. A mí me suena que iba por ahí, que tenía a lo mejor un poquito menos de tracción que una guardia
española normal, y que a diferencia de la Guardia Española, tú tendías a elegir armas en vez de instalada respecto al plano superior, un poquito por debajo, Sí. como más tendiente a una disposición a segunda. Mm. Yo recuerdo que iba por ahí la Guardia de Tinta. Efectivamente. Por eso, sobre todo, porque como dice Luis Flammer, ¿sabes? Apunte también. Tiendo mucho a bajar la mano a segunda. Entonces, ¿Alguna obra que haya salido, o algún concepto que haya salido por ti o por...? yo diría que no. Que yo recuerde. Se ha salido. Sí. Sí. A ver, no tuya, sino mía, pero ha salido. De hecho, tú la sufrías. Vale. Claro, ya decía yo, digo, que yo sepa, no, de por mí, claro que no. Pero sí, aquí el señor Roldán, la Roldana viene a causa de que se ve que la patentó conmigo. Sí. Porque fue de la que más me llevé. Por algunas zonas. Te rascó los bajos Por fondos. algunas zonas, sí, bajas, que ahí no debería llegar una hoja y llegaba. y llegaba. Y llegaba, ¿no? ¿Sabéis vosotros cuál es la Roldana? Yo la desconozco. Vamos a ver. Según yo me acuerdo, era, tú te agregas por fuera, haces sería un medio compás de avance por la transversal, en este caso hábil, seguido de un medio compás circular con el pie atrasado. Realiza una fuerza que intenta humillar la hoja del paciente para disponerla de forma que no te pueda responder. Y tú dices, bueno, yo ahora cojo y encuerdo a la sencilla y ya está. No. Ahora yo cojo y en vez de hacer eso, que sería lo fácil, que básicamente estarías casi haciendo una cuarta variante a línea en cruz, o menos, Sí, pero humillando. En vez de- humillando mucho más el Sí, arma, claro. tú vas a hacer la palpada. Claro, de repente no te esperas que una hoja, En la ingle. O sea, en vez de. O sea, tú ves una hoja que sale un poco y dices, vale, lo que no sabes es que vuelve. Vuelve y te mete. Claro, la hoja humilla y aprovechando eso que baja, y muchas veces incluso toca el suelo. ¡Clac! Sube. Claro, puedes subir buscando la sencillez, pero ya por la disposición tienes cierta facilidad para subir buscando La ingle. la zona femoral. sí. Vamos a Y si decirlo subes mucho, pues... rasca. Pero bueno, ya la dejé, ya está. Se ve que por culpa de Ayer me la hizo el maestro, pero la hizo bien, porque no La fue hizo a la muy igual, guay. fue a otro sitio. Se ve que por culpa de ser los más altos de la academia nos lo llevamos por esa zona. A lo mejor si no hubiéramos sido tan alto hubiera sido otro cantar, pero Por culpa de ser alto te... por culpa de ese alto, por lo que sea, coincidía que llegaban ahí. Ya tendrá que sufrir la Raúl en algún momento. Esperemos que no. Esperemos. Lo peor es que no la de venir. Estamos terminando porque ya solo me queda preguntarte que si hay alguna cosa en el tintero que te hubiera gustado decir, que te hubiera gustado hablar. No empecé con los chistes de tintero y de tinte. Yo no lo he pensado, ¿eh? Yo sí. Bueno, pues ya lo hemos pensado todo y lo hemos dicho, hola. Pues no sé, no sabría ahora mismo si... En esta nadie le ha preguntado que si cree en Dios, ni nada. Eso queda para otros podcasts más específicos, ¿no? Respuesta corta, sí. Respuesta larga. En el próximo podcast. Habría que hacer un podcast. Católico versus protestante. Pero no sé si tenéis alguna preguntilla. No sé, a mí no se me ocurre. No sé, vosotros Alguna sois los... Y ahora mismo no tendría más. Pues la última pregunta es que le dé algún mensaje al resto de compañeros que están escuchando esto. Como tú escuchas los podcasts, sabes el resto de mensajes que manda la gente. ¿Algún mensaje que te haga a los compañeros? Bueno, pues... Y al maestro que también está escuchando. Bueno, claro, y al maestro. Pues nada, al maestro primeramente pues agradecerle su labor docente. Ya desde el principio se notaba que esto era algo que iba a tener chicha y que estaba bien organizado. Y gracias por eso, por ese tiempo que nos dedica y demás, y por el tiempo que le dedica a la disciplina y a seguir mejorando y seguir avanzando. Y al resto de compañeros, pues, que estén escuchando, pues nada, que ánimo en el punto en el que esté, sea cual sea, que sigan comiendo mucha fruta y verdura. No te imaginas. Es que lo de ser padre... Nada, que sigan interesándose por la disciplina cada día más y mejorando. Y bueno, que si hemos coincidido bien y si no, que ojalá coincidamos.
¿Y alguien ajeno a la disciplina? ¿Y alguien ajeno a la Que disciplina? simplemente haya caído aquí por mera curiosidad. Alguien Pues- de México. Sí, sí. De Estados Unidos. Pues animarles que si tienen tanto inquietud esgrimística o por Star Wars o ya sea otra cosa diferente, porque en realidad la academia abarca mucho más, que sigan investigando, que miren, que se escuchen los podcasts, que miren la web. Eso lo ponga. Los podcasts, ok. Y pues si son de aquí, si no son de México, que se pongan en contacto si les interesa con el chat de la academia en Instagram o por donde sea, da igual. Y que, pues que bienvenidos serían. Bueno, sí. Bueno, y que si son de Zaragoza, que hablen con Pedro Campos. Si son de Zaragoza, efectivamente, que se ponen en contacto con Pedro Campos. Que, Y si son de Ronda o la zona de Málaga, que se pongan en contacto con Rodrigo. con Rodrigo. Y si son de Jaén alrededores, con Alejandro Delgado. Bueno, dejar alrededores que vayan directo a la academia, ¿no? También, pero... Y que nada, que si no han ido nunca al salón o les va a gustar. Pues bueno, si nadie tiene nada más, podemos ir despidiendo. Muchísimas gracias, Tinto, por haber sido el entrevistado, por haber... Gracias a vosotros. Creo que ha sido una entrevista muy graciosa, muy tranquila, pero que no hemos reído mucho. Yo creo que esta en el futuro es de esas que gusta escuchar porque dices, qué gracioso. Muchas gracias, Nazaret. Simplemente esta vez ya estoy cambiando el orden, pero muchas gracias por asistir, por haber complementado. Muchísimas gracias al señor Roldán, que se ha acordado de las cosas que se tenía que acordar. Menos mal. Y muchísimas gracias a Raúl, que ha hecho bien de historiador y ha sacado la chicha de... Ha hecho bien de polimalo. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Sí, sí. Intentar un poco. Pues bueno, sin más, gracias a todos y nos vemos en otro podcast.